hace realidad hoy. Future Tech on Modern Marvels. La tecnología del futuro. Bienvenidos al año 2060. Como veremos, el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. Algunas cosas son más grandes. El rascacielos más alto del mundo, 800 metros de altura. Sin embargo, casi todo es más pequeño. La medicina nanotecnológica cura todas las formas de cáncer. Algunas cosas son más rápidas. El vuelo hipersónico de Nueva York a Tokio dura 2 horas. Mientras que otras duran más. Esperanza media de vida humana, 125 años. Naturalmente solo son predicciones. ¿Llegarán a hacerse realidad? ¿Qué tecnologías de hoy revolucionarán el transporte personal de mañana? Biónica, defensa, entretenimiento doméstico y exploración espacial. ¿Y por qué molestarse siquiera en predecir lo que vendrá? Predecir el futuro es muy importante a un par de niveles. Si no sabemos anticipar lo que va a ocurrir, perderemos tiempo reaccionando ante los hechos. Un buen lugar para empezar el viaje hacia el futuro es la carretera. ¿Cómo serán los vehículos de mañana? ¿Qué tal que utilicen como combustible el elemento más abundante del universo? Sus únicas emisiones son vapor de agua y un poco de calor. Su eficiencia dobla a la de los actuales motores de combustión y se puede repostar en casa. No es una fantasía. Ya hay vehículos de prueba en la carretera. Preparémonos para la revolución del hidrógeno. El vehículo de pila de combustible de hidrógeno hará con los coches y camiones de hoy lo que estos hicieron con el carro y el caballo hace 100 o 150 años. Fue un método completamente revolucionario de transporte automotriz. Ahora mismo casi todos los grandes fabricantes de automóviles trabajan en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Esta podría empezar a retirar a los vehículos de gasolina dentro de 15 o 30 años. Un vehículo de pila de combustible es eléctrico. Sin embargo, en lugar de utilizar batería, genera electricidad a bordo mediante una pila de combustible. Son vehículos de muy alto rendimiento. Tienen un arranque estupendo, una gran aceleración y un comportamiento notable al volante. Este es el vehículo hidrógeno 3 de General Motors. No es un vehículo convencional, posee una pila de combustible a base de hidrógeno. El hidrógeno se almacena atrás, donde estaría el depósito de gasolina, y bajo la capota hay una pila de combustible. Este sistema de pila de combustible combina hidrógeno y oxígeno para crear la electricidad que impulsa el vehículo. El producto residual es agua que sale por el tubo de escape y calor que se disipa por el radiador. Una pila de combustible producirá electricidad mientras cuente con hidrógeno y oxígeno. Estas pilas son a este respecto distintas de las baterías. Estas son cerradas y acaban agotándose si no se recargan. Un tipo normal de pila de combustible utiliza una membrana de paso de protones colocada entre dos electrodos. Se inyecta hidrógeno gaseoso por un lado y oxígeno por el otro. Los átomos de hidrógeno se ven atraídos a los de oxígeno, pero la membrana solo permite el paso de los protones, que llevan carga positiva. Los electrones deben recorrer un camino más largo. Este flujo de electrones genera una corriente eléctrica. Aunque el concepto básico de la pila de combustible se remonta a 1890, hubo que esperar a 1960 a que despegara su tecnología. 5, 4, 3, 2, 1. La NASA, buscando una alternativa a las pesadas baterías, utilizó pilas de combustible en las misiones Géminis, en las misiones a la Luna y finalmente en el transbordador espacial. Un beneficio indirecto es que el subproducto de la pila de combustible es agua potable.
Sin embargo, tenemos aquí un coche capaz de alcanzar los 150 km por hora y rendir como un monovolumen convencional. Es impresionante, aunque los ingenieros aún deben limar algunas asperezas técnicas antes de que podamos quemar los neumáticos de un vehículo de pila de combustible. Los problemas actuales son los del almacenamiento a bordo del hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno se puede llevar a bordo para obtener la autonomía necesaria? Debemos reducir el coste de los componentes para que el vehículo sea más asequible. Una infraestructura de repostaje robusta y a nivel nacional resulta también crítica. El hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, entre ellas carbón y gas natural. El hidrógeno incluso puede producirse mediante electrólisis, pasando corriente eléctrica a través del agua para romper sus moléculas en hidrógeno y oxígeno. Puede ser lo que nos libere de la dependencia del petróleo. Sin embargo, en la actualidad la producción de hidrógeno no es tan verde como se quisiera. Ahora mismo, la mayoría del hidrógeno producido comercialmente procede del gas natural. Si se utilizan combustibles fósiles en la producción del hidrógeno y el proceso genera contaminantes del aire, quizá no ganemos con el cambio. Por eso, el objetivo de numerosos investigadores preocupados por el medio ambiente es el de producir hidrógeno solo a partir de fuentes renovables. Las fuentes renovables incluyen las energías eólica y solar y la producción geotérmica de electricidad. Y por supuesto, esta electricidad puede usarse para producir hidrógeno a partir del agua. Otro problema consiste en construir una infraestructura de hidrógeno desde cero. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, cree tener la respuesta. I will sign an executive order creating a public and private partnership that will create hydrogen highways all over the state of California by the year 2010. El plan del gobernador Schwarzenegger de construir una autopista del hidrógeno requiere de 150 a 200 estaciones de combustible estratégicamente situadas en las carreteras de California. Estas estaciones de las carreteras principales serán esenciales para los viajes de larga distancia. Sin embargo, para las distancias cortas, Honda tiene un plan para repostar con mayor facilidad. Tan fácil como ir hasta el garaje. La estación doméstica de energía de Honda se conecta a una toma de gas natural de la casa y es capaz de producir hidrógeno para los vehículos de pila de combustible. Es más, una pila de combustible fija podría dar energía a la casa. Aunque ya hay vehículos de prueba en la carretera y varios planes de infraestructura en marcha, aún pasará tiempo antes de que podamos suministrar hidrógeno al coche. Las pilas de combustible son aún extremadamente caras. Si se pusiera hoy a la venta un coche de pila de combustible de hidrógeno, este costaría cientos de miles de euros. El tiempo y el progreso tecnológico harán descender los precios. Sin embargo, podrían pasar entre 15 y 30 años antes de que un vehículo de pila de combustible práctico y competitivo llegue al público. Esperemos que la promesa de una economía del hidrógeno merezca la espera. La idea de poder conducir sin contaminar y contar con fuentes diversas de hidrógeno me parece tremendamente emocionante. Y supongo que será algo que gustará a la gente. Por desgracia, eso no ayudará a eliminar los atascos, de modo que no podremos ir más rápido a ningún sitio. Ahí es cuando podría venir bien un coche volador del futuro. Ahora mismo tenemos tres tipos distintos de vehículos. Un coche que corre por el suelo, el avión que nos lleva de un punto a otro, y luego tenemos unas cosas enormes financiadas públicamente que nos llevan al espacio. El futuro hará converger esos tres vehículos en uno. Un automóvil, avión, nave espacial. Eso reduciría el viaje de Boston a Nueva York de 4 horas a 45 minutos. ¿Cómo echamos a rodar las ruedas de la tecnología? Pues deberíamos empezar deshaciéndonos de la rueda, porque la rueda es la causa de una fricción tremenda.
Con la nanotecnología, una de las cosas que quizá podamos hacer es eliminar el pavimento implantando cables de repulsión magnética bajo un césped y convertir nuestras carreteras en zonas verdes. Cada coche se conectará a una red. Los vehículos funcionarán con un piloto automático que permitirá a los vehículos viajar a menor distancia unos de otros y a velocidades increíbles. Adiós a las multas de tráfico y a los accidentes. En el futuro no existirá el límite de velocidad. Como el coche de mañana, en el futuro muchas cosas pensarán por sí mismas, incluyendo Guerrero Robot. Nos guste o no, llegan las máquinas. La historia bélica nos ha enseñado que el bando más avanzado tecnológicamente suele ganar. Ahora mismo el ejército estadounidense trabaja en lo que podría ser el arma mortal definitiva en el campo de batalla del año 2025. Robot 3. Welcome to the future. Bueno, vemos que el prototipo se parece más a la criada de los supersónicos que a Terminator. Pero que no nos engañe esta apacible capa exterior. Su descendencia robótica podría ocupar un día el campo de batalla persiguiendo al enemigo y matándolo. El Pentágono invierte miles de millones de dólares en tecnología robótica que desembocará un día en guerreros mecánicos autónomos. En el ejército buscamos identificar las cosas peligrosas, aburridas o de riesgo para el ser humano y dejar que los robots se ocupen de ellas. La ventaja principal del robot es que salva vidas. Es también un multiplicador de fuerzas. No siente emociones, no le entra el pánico, ni aprieta el gatillo presa del miedo. Es más frío y calculador, y en ese sentido, ojalá más capaz de tomar la decisión correcta. Robot 3 es el producto de 25 años de trabajo. Es un prototipo de investigación autónoma desarrollado en el Centro de Sistemas de Guerra Espaciales y Navales de San Diego, California. Equipado con varios sensores, es el primer robot capaz de detectar una posible amenaza, analizarla y reaccionar ante ella. En esta demostración, la amenaza resulta ser una lata de refresco. Sin embargo, los futuros combatientes autónomos tácticos o TAC utilizarán armas reales contra amenazas reales. La idea básica de equipar a un robot con un arma es algo controvertida. Nuestra estrategia actual consiste en mantener una supervisión humana en todo momento, seguir las acciones del robot y tomar la decisión final de que se enfrente o no a un combatiente antes de emprender alguna acción. Cuando hablamos de robots, se tiende a pensar en androides, en cosas con dos patas, dos brazos y cabeza, algo como el Terminator de Schwarzenegger. Los robots pueden ser muy pequeños, pueden parecer insectos, pueden parecer camiones, pueden parecer aviones. Ya existen cientos de máquinas manejadas a distancia en Irak y Afganistán, comprobando búnkers, registrando edificios y desactivando explosivos. Sin embargo, aunque útiles, estas máquinas las controla a distancia al menos un soldado. El objetivo es hacer máquinas autónomas o TACs capaces de pensar por sí mismas. Hoy los investigadores trabajan con complejos algoritmos que permitan a las máquinas tomar decisiones, definir blancos, distinguir amigo de enemigo y moverse por terreno desconocido. El robot evidentemente hace cosas que el ser humano no puede hacer, pero siempre habrá algo que un ser humano sepa hacer mejor que un robot. Al ponerlos juntos en un equipo podemos asignar al robot los cometidos más peligrosos.
Un robot autónomo actualmente en servicio es el Sistema Móvil de Detección, Análisis y Reacción, MDARS. Este es el robot exterior MDARS. Se trata de un robot autónomo de seguridad que vigila instalaciones fijas en la parte continental de Estados Unidos. Recorre perímetros al azar. Esta máquina carece de operador humano. Básicamente funciona por sí misma. Se orienta utilizando el sistema Novatail RT2, que es bueno, una precisión de unos 2 centímetros, y encierra una serie de aplicaciones. Esto es un arma controlada a distancia. Esto es una réplica no letal del arma que hay aquí ahora mismo. Podemos retirar esto y colocar el arma de verdad que tiene este mismo aspecto. Contamos con una serie de sistemas para evitar colisiones. Es decir, que el sistema se anticipa constantemente para procurar que no haya nada en su camino. Tenemos atrás una bolsa de tipo marsupial con un robot portátil. Así, este sistema con motor diésel puede llevar este robot hasta un punto y soltarlo para que entre en lugares por los que el sistema entero no cabe. Bajo tierra, en refugios, búnkers, túneles, interiores de edificios. Nos permite colocar un sensor prácticamente donde queramos. Los robots del campo de batalla harán de animales de carga o de protectores, pero todos estarán conectados compartiendo la información. Una situación de guerra urbana consiste en colocar cañones automáticos que protejan a los soldados ocupando una ciudad hostil. Cuando un enemigo dispara sobre soldados, el ser humano se pone a cubierto. Sin embargo, estos robots, conectados entre sí, triangulan el punto de procedencia del disparo y envuelven el fuego instantáneamente. Un insurgente efectúa un disparo. Antes de que ese insurgente tire el rifle y corra, una granada entra por la ventana. Así el insurgente paga un precio muy alto por atacar a alguien que lleve un robot. ¿Pero qué sucede si uno se cortocircuita? ¿Qué ocurre si los robots armados se vuelven lo bastante listos para decidir que ya no les somos útiles y empiezan a ponernos fuera de servicio? ¿O solo es ciencia ficción? La ciencia ficción precede a la ciencia real. Dentro de 20 o 30 años tendremos la capacidad de reproducir el cerebro humano. Seremos capaces de ponerles inteligencia y la capacidad de distinguir amigo de enemigo. Esa será la verdadera cuestión. El ser humano no puede hacerlo ahora, así que ¿cómo esperar que pueda hacerlo un robot que imite la inteligencia humana? Va a ser todo un problema y muchas personas tienen miedo a los robots inteligentes. Imaginamos que las máquinas trabajarán con los seres humanos bajo supervisión y que no les dejará a su aire el 100% del tiempo. Existen varios problemas tecnológicos que deberán superarse antes de que el guerrero robot autónomo llegue al campo de batalla. Pero no nos engañemos. Llegan las máquinas. La cuestión, repito, no es si lo vamos a tener, sino cuándo. La tecnología nos llevará inexorablemente a eso. Target lock acquired. Commence firing. Con el desarrollo de la nanotecnología, los científicos planean hacer grandes cosas en el futuro. Curar el cáncer, erradicar el hambre y, por supuesto, construir el mejor sistema de entretenimiento doméstico. Los televisores del futuro se encogerán hasta el tamaño de la retina y crecerán más grandes que una casa. En lugar de tener el televisor en la sala de estar estará en el televisor. Ahora mismo se están inventando materiales que pueden actuar como pantallas de televisión independientemente de su tamaño. Así podremos pintar o desplegar pantallas sobre paredes, suelos y techos. Podremos caminar sobre ellas y colgar cuadros en ellas, aunque esto ya no hará falta porque los cuadros podrán proyectarse como parte de la pantalla. Así podremos entrar cada vez en un cuarto distinto si queremos programarlo así. Y eso supondrá un gran cambio. La televisión se presentó formalmente en la Feria Mundial de 1939, en Nueva York. In the next half century, people will see as well as hear around the world. Newspapers, magazines, mail and messages
will be sent through the air at lightning speed and reproduced in the home. Hoy varias empresas trabajan en la tecnología de la próxima generación de televisores. Pantallas electrónicas superdelgadas e incluso flexibles. La tecnología OLED, o de diodos orgánicos emisores de luz, puede producir en el futuro pantallas más grandes, brillantes, delgadas y con más colores que los LCD. El OLED funciona colocando material orgánico entre dos electrodos. Cuando la electricidad fluye a través del material orgánico, este brilla. Varias empresas cuentan con modelos de prueba. Este prototipo Philips de 13 pulgadas tiene un grosor de tan solo 1 milímetro. La Universal Display Corporation trabaja incluso en tecnología de OLED flexible. Utilizan sustratos maleables como película plástica. O delgado papel metálico que se puede doblar. Imaginémonos un día poder enrollar un monitor de 20 pulgadas y meter el rollo en una mochila. El televisor actual se ve limitado a un pequeño rectángulo en la pared o en una mesa. La colocación del televisor del futuro no tendrá límites. El televisor del futuro es capaz de convertirse en televisor personal. En el futuro, los monitores de televisión y vídeo estarán por todas partes. Los materiales de nanotecnología podrían convertir edificios enteros en carteles animados. Ahora mismo se están desarrollando superficies pintadas con un líquido que se puede aplicar dejando un delgado sustrato sobre áreas muy amplias. Y esa es la verdadera revolución. Ahí es donde la nanotecnología tiene un efecto grande, porque existen partículas microscópicas muy pequeñas, del tamaño de un píxel, que se incluyen en este líquido que posteriormente se solidifica para formar una pantalla de televisión sobre una superficie muy amplia. Así escapamos de los límites de las superficies planas o el tamaño. Sin embargo, las pantallas de vídeo del futuro no solo tendrán el tamaño de un edificio, también estarán tan ocultas que nadie sabrá que estamos viendo la tele. La televisión tiene otra aplicación que ahora mismo empezamos a ver, conocida como optobiónica. Por este procedimiento, miles y miles de pequeños chips informáticos se implantan en la parte posterior de la retina, conectados directamente al nervio óptico que conduce al cerebro. Hoy varios grupos investigan la implantación de microchips retinales para mejorar la visión, no la televisión. La corporación Optobiónica desarrolla un implante retinal para personas con degeneración macular debido a la edad y otras enfermedades del ojo. El microchip, implantado en la parte posterior del globo ocular, contiene 5.000 células solares microscópicas que convierten la energía lumínica de las imágenes en impulsos electroquímicos que estimulan las células que aún funcionan. Las pruebas clínicas empezaron en el año 2000. Hasta ahora ningún paciente ha rechazado los implantes y todos han mejorado la vista. La teleretina puede ser lo siguiente, así que no cambiemos de canal. En el futuro, incluso el mando a distancia puede convertirse en un objeto del pasado. A continuación, gracias a un implante cerebral, cambiar de canal podría ser tan fácil como cambiar de idea. ¿Quién no ha querido poseer control telequinético? En el futuro quizá podamos. Los interfaces cerebro-máquina, entre ellos los implantes cerebrales, pronto mezclarán microchip y carne para crear un auténtico hombre biónico, quizá con poderes telequinéticos. Muchas personas tienen la típica idea de que vienen las máquinas, tomada de Hollywood. En fin, sí que vienen las máquinas, pero estas somos nosotros, porque asistimos al matrimonio entre el mundo informático electrónico y el cerebro humano.
¿Pero tienen los científicos la tecnología necesaria? ¿Tienen los científicos la capacidad de fabricar el primer ser humano biónico? La respuesta es sí. Y este ya existe. Científicos de todo el mundo trabajan actualmente en interfaces cerebro-máquina o BMI, instrumentos que facilitan la comunicación directa entre cerebro y ordenador. Para los gravemente impedidos es un modo de controlar el ordenador sin ratón o teclado. Andrew Yanker, de Brain Actuated Technologies, ha inventado dedos cerebrales, un BMI que sirve para comunicarse, navegar por la red o controlar una casa equipada con ordenador. También puede controlar los programas informáticos más corrientes. Este es el sistema Cyberlink de dedos cerebrales. Consiste en una cinta para la cabeza que se conecta a una caja interfaz que va al ordenador. Ya estoy conectado a través de esta cinta que posee 3 sensores que recogerá el voltaje de la frente. Las células cerebrales se comunican produciendo pequeños impulsos eléctricos. Dedos cerebrales es capaz de detectar e interpretar algunos de estos impulsos. Las señales se descomponen en frecuencias, que es lo que Andrew llama dedos cerebrales. Podemos usar esta señal, por ejemplo, para controlar o crear un conmutador. Lo que muestra esta pantalla es el movimiento a lo largo de ella de una señal muscular. Y en el caso más sencillo, si levanto rápidamente una ceja, creo un conmutador. Veamos que cuando la subo, el conmutador sube. Arriba, conmutador 1 encendido. La correspondencia de estos impulsos eléctricos con los comandos del ordenador permite a un usuario controlar la máquina. Por ejemplo, se puede decir al ordenador que un rápido vistazo a la derecha mueve el cursor a la derecha, y elevar una ceja mueve el cursor a la izquierda. Apretar ligeramente la mandíbula eleva el cursor y relajar el músculo hace que el cursor baje. Ahora la persona controla completamente un ratón. Sin embargo, una propiedad aún más asombrosa de dedos cerebrales es que recoge y descifra las frecuencias u ondas generadas por el cerebro. Dedos cerebrales lee las ondas alfa y beta del cerebro, que pueden interpretarse como distintos estados de ánimo. Un cerebro relajado produce más ondas alfa. Cuando la mente se excita, las alfa descienden y las betas se elevan. Al hacer corresponderse los impulsos eléctricos y fluctuaciones y las ondas alfa y beta con los comandos, Dedos cerebrales es capaz de controlar programas comerciales y juegos. El uso de dedos cerebrales es tan fácil como colocarse una cinta en el pelo. Sin embargo, existe un BMI más extremo en el horizonte para aquellos dispuestos a someterse al bisturí. Alguien ya lo ha hecho. Este es Matthew Nagel, el verdadero hombre biónico. Puede que no tenga supervista, pero sí posee un implante neuronal y una conexión directa entre su cerebro y un ordenador. Matthew es tetrapléjico, paralizado del cuello hacia abajo. En 2004 se convirtió en el primer receptor de un implante BMI llamado BrainGate. El BrainGate recoge las señales mismas que organizan los movimientos de la mano. Se trata de entrar en la parte del cerebro que da las órdenes para mover la mano. Esta franja rojiza de aquí se llama córtex motor, la parte del córtex cerebral que controla el movimiento. Posee ciertas subdivisiones, de tal modo que el control de la pierna es de aquí hacia arriba, el control del brazo está aquí abajo y el control de la cara aquí abajo. Nos interesan las señales que controlan el brazo y sabemos dónde están. Un neurocirujano equipado con un mapa del cerebro de Matthew le practicó un orificio en el cráneo e implantó un pequeño sensor con 100 electrodos del grosor de un cabello. Estos penetraron en la superficie del cerebro. El sensor se unió a un conector que se fijó al cráneo del paciente.
Un mes después de la operación, el equipo contuvo la respiración mientras conectaban a Matthew por primera vez. Después de 3 años de aislamiento, los médicos no sabían si el cerebro de Matthew aún enviaría señales legibles. En las inmediaciones, un carro llevaba los componentes con los que esperaban convertir el lenguaje de su cerebro en algo que el ordenador pudiera entender. Cuando grabamos el córtex motor y le pedimos que pensara en moverse a la izquierda o a la derecha, vimos que la actividad cerebral cambiaba. Fue un paso fundamental. Cuando lo vimos ya supimos que podríamos descifrar la información, interpretarla como movimiento de la mano y permitirle usar los pensamientos para controlar el cursor de un ordenador. A los pocos días, Matthew podía mover el cursor tan solo pensando izquierda, derecha, arriba o abajo. Next, I'm going to paint a circle. That's the best circle I can do. Now I'm going to exit. Los colores representan el cambio de actividad en los distintos electrodos, y este mosaico parpadeante de información nos habla de la intención, es decir, los movimientos que pretende efectuar el paciente. Matthew incluso ha demostrado ser capaz de abrir y cerrar una mano robótica con el pensamiento. Las implicaciones de este hecho son demoledoras. Un implante futuro podría permitir a un paciente con lesión de médula controlar miembros robóticos. Los BMI podrían utilizarse un día para controlar supertrajes que doten a personas normales de fuerza sobrehumana. Tendríamos, por ejemplo, un esqueleto superfuerte en el exterior del cuerpo que se puede controlar y en el que nos podemos meter y manejar un peso 4 o 5 veces mayor del que podamos levantar. Ahora mismo los BMI no confieren fuerza sobrehumana. Sin embargo, están marcando la diferencia para muchos. Las personas que los usan han recibido superpoderes al abrirles mundos que estaban cerrados. ¿Están planificando las vacaciones de 2055? No vayan a la Luna, no vayan a la Atlántida. Vengan al planeta rojo. Vean el vehículo marciano, el parque teledirigido, el Olympus Mons, que es el volcán más grande del sistema solar. Visiten el histórico lugar K2, donde los científicos encontraron los primeros fósiles marcianos. Cualquier cosa que decida hacer en sus vacaciones marcianas, le prometemos que no será de este mundo. Puede parecer ciencia ficción, pero el turismo espacial está en marcha. Hagamos las maletas. El 4 de octubre de 2004, Buh-Rutan probó que el espacio había dejado de ser dominio exclusivo de grandes organismos con fondos públicos. La empresa de Rutan, Scale Composites, financiada por el inversor Paul Allen, construyó una nave espacial que lanzó al cielo a su piloto a una altura de 377.591 pies, unos 114 kilómetros, y al libro de los récords. El equipo de Rutan había construido con fondos privados la primera nave espacial tripulada capaz de llegar al borde del espacio. El vuelo fue el segundo en una semana, con lo cual ganó el ansiado premio X Ansari, un trofeo de 8.300.000 euros, establecido para hacer arrancar la industria del turismo espacial. Ahora la meta consiste en organizar vuelos regulares para el ciudadano corriente. Los vuelos comerciales podrían empezar dentro de unos años. ¿Cálculo estimado de un asiento al espacio? 170.000 euros. Lo siguiente podría ser un hotel de lujo en una estación espacial en órbita. El 2004 fue además un año clave para la NASA. 2 vehículos de exploración de Marte, Spirit y Opportunity, empezaron a recorrer el planeta rojo. Y entonces se produjo el gran anuncio del presidente Bush. Today we set a new course for America's space program. With the experience and knowledge gained on the moon, we will then be ready to take the next steps of space exploration
human missions to Mars and to worlds beyond. El compromiso presidencial con una misión tripulada a Marte incluye la construcción de un nuevo vehículo explorador y el establecimiento de una presencia humana continuada en la Luna con viaje final a Marte. El cálculo de los costes varían ampliamente entre 40.000 y 400.000 millones de euros. Estados Unidos se ha interesado mucho por el planeta rojo. 1964. Vuelo de la Mariner 4. 1975. Misiones Viking 1 y 2. 1996. Mars Pathfinder. 2003. Vehículos de exploración de Marte. Las misiones futuras serán incluso más ambiciosas. Existen muchos problemas que se deben resolver, muchos obstáculos emocionantes, y no es el momento de lanzar arbitrariamente una respuesta. 4, 3, 2, 1, we have ignition. Un problema es el de reducir la duración del viaje. Ahora mismo dura 7 meses en cada sentido. Una vez en el planeta rojo, el tiempo también será precioso. Una vez sobre la superficie de Marte, cada hora de trabajo será un lujo. De modo que no habrá que perderlas en tareas manuales. En uno de los modelos se envían robots y gran parte de la infraestructura necesaria antes de enviar a las personas. Los robots podrían construir un hábitat prefabricado incluso antes de la llegada de la primera tripulación. Varios grupos de ingenieros, arquitectos y soñadores han desarrollado conceptos para la primera base marciana. Entre ellos este, del Centro Internacional Susakawa de Arquitectura Espacial. Estoy preparando un modelo marciano en el que hemos colocado distintos elementos. Algunas estructuras de las grandes son las que llamamos nómadas. Al llegar se desplegarán, se inflarán para formar una estructura más grande. Y también se nos ocurren estructuras telescópicas extensibles. Casi todos los diseños están aún en fase de elaboración. Sin embargo, en el desierto de Utah, en un entorno parecido al de Marte, ya existe una base marciana. Las simulaciones en la Estación Desértica de Investigación de Marte trae a la Tierra la exploración espacial. La Estación Desértica de Investigación de Marte, o MDRS, es un espacio marciano simulado. Es en esencia una instalación en la que los ingenieros y los científicos pueden probar procedimientos, equipos, etc., para preparar la construcción de la primera base marciana real. El MDRS lo ha fundado la Mars Society, una organización privada de especialistas e investigadores cuyos objetivos incluyen la promoción de la exploración tripulada y el asentamiento humano en Marte. La ocupan grupos de voluntarios en rotaciones de 2 semanas. El grupo 37 resulta ser de Georgia Tech. El objeto del MDRS es reunir datos y experiencia, acumular lecciones aprendidas sobre cómo operar y diseñar una base sobre esta superficie planetaria. Existen numerosos elementos que se pueden simular teóricamente en un ordenador o en una parte aislada de un laboratorio, pero en cuanto se combina con un grupo humano, se añade una nueva capa de complejidad. Por eso es tan importante colocar todo en el mismo sitio, añadir un grupo humano y ver cómo funciona, porque el objetivo de enviar un grupo humano a Marte es lograr que sea productivo. Así es. Un viaje a Marte no será de vacaciones. La tripulación no dejará de construir, explorar y sobrevivir. Como los costes del transporte son muy altos, se pretende ir ligero de equipaje y utilizar la mayor cantidad posible de recursos naturales marcianos.
Puede generarse oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Esta se compone principalmente de dióxido de carbono o CO2, de modo que en un proceso químico sencillo y energía suficiente, se puede extraer el O2 del CO2. La delgada atmósfera marciana es un 95% de dióxido de carbono. La empresa Pioneer Astronautics, bajo contrato con la NASA, ya ha desarrollado un instrumento de energía solar capaz de descomponer el CO2 en monóxido de carbono y oxígeno. La producción de agua es un poco más difícil. El hidrógeno, ingrediente primario del agua, es difícil de encontrar. Sin embargo, existen indicios de que Marte estuvo parcialmente cubierto de agua. Tal vez aún exista hielo bajo la superficie, y este se pueda fundir para uso humano. Encontrar agua es importante por otra razón. ¿Hubo agua allí? ¿Hay agua? Si hay agua, ¿dónde está el agua? Y el agua es importante porque se tiene la sensación de que donde hay agua existe potencial para la vida. Esa es, en último término, la gran pregunta que intriga a la gente. ¿Hay vida ahí fuera? Los robots no llegan a tanto. Una misión tripulada puede ser el único modo de averiguarlo. El nivel tecnológico de nuestra civilización ya nos permite enviar seres humanos a Marte. Sin embargo, una cosa es la tecnología y otra es tener el equipo necesario. Todos los sistemas, la integración de los mismos y la seguridad de que funcionan. Así que supongo que tardaremos entre 10 y 15 años antes de tener listos e integrados los sistemas y enviar con garantías un grupo humano a Marte. Es un cálculo optimista según casi todos los expertos. Eso es lo malo de querer predecir el futuro, que puede que el tiempo no nos dé la razón. Predecir el futuro es un oficio extraño y arriesgado, porque hoy tienes gente que dice, a ver, ¿dónde están los coches que vuelan? Aún no los vemos. Pero muchas de las cosas que se han predicho se han hecho realidad. Es solo que no hemos sido capaces de predecir cuándo serán realidad. ¿Iremos de vacaciones a Marte en 2060 o en 2160? Es difícil predecirlo. Sin embargo, predecir el futuro no es cuestión de exactitud. Es cuestión de mover la imaginación, conseguir evitar los posibles desastres y construir un mañana mejor. Las fantasías de hoy son las realidades de mañana. Cuanto antes nos pongamos a soñar, antes llegaremos a las estrellas. Sin ellas. ¿En qué medida han mejorado la condición humana? ¿Y a qué precio? A continuación, os mostraremos nuestro top 10 de inventos tecnológicos de la última generación, aquí en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas, top 10. Enhorabuena. Si has llegado hasta aquí, eres todo un superviviente. Has sobrevivido a una generación de innovaciones tecnológicas sin parangón. Los efectos del cambio tecnológico y el impacto que han tenido en nuestras vidas, nuestro trabajo y nuestra forma de jugar se han acelerado exponencialmente, mucho más que en cualquier otra generación anterior. Sin embargo, hay quien dice que deberíamos coger ese exceso tecnológico y deshacernos de él. Eso es, vale. Un segundo. Ya apenas le prestamos atención a las cosas porque todas estas revoluciones técnicas nos permiten hacer varias al mismo tiempo, de una manera u otra. Maravillas Modernas lleva ya tiempo mostrando el rápido avance de la tecnología. Y ahora hemos decidido que ha llegado el momento de clasificar, por orden de importancia, los 10 mejores inventos de los últimos años. Hoy en día damos por sentadas muchas de estas cosas, pero en su momento cambiaron nuestra vida drásticamente, y la mayoría de ellas no existían hace unos años. Vamos a empezar en la mitad de nuestro top 10 tecnológico, en el número 5, la robótica.
Olvidaos de la ciencia ficción. Ahora los robots dirigen gran parte de las fábricas. Han ayudado a construir gran parte de los objetos que usamos a diario. En el año 2008 había más de 1 millón de robots como estos. Os presento a esta robusta máquina de más de 1000 kilos. Corresponde al modelo R2000IB y no tiene que fichar. Trabaja 365 días al año sin descanso. Los resultados son mejores. El trabajo se lleva a cabo de una manera más eficiente porque los robots son más precisos y ya se usan para casi todo. Son capaces de trabajar con cualquier cosa, desde comida para perros hasta el correo. Ensamblan, amontonan o clasifican con una precisión inmejorable. Fanuc Robotics construye desde robots araña de 6 brazos, capaces de ensamblar las piezas más pequeñas, hasta máquinas enormes como esta que prensan con una fuerza cercana a la media tonelada. Con base en Rochester Hill, Michigan, es uno de los contratistas de automatización líderes del sector en Estados Unidos. Hemos suministrado al mercado más de 200.000 robots desde que empezamos en 1982. Y estos no son como los robots de nuestros padres. Los robots se pueden ver como un ser humano. La primera junta sería nuestra cintura. La siguiente sería la cadera. La tercera funciona como un hombro y el robot puede mover lo que sería el brazo arriba y abajo. Después está ese brazo que gira hacia los lados. Y por último, algunos tienen una quinta junta que sería la muñeca. Estos suaves movimientos ayudan al robot a realizar tareas más complejas. En los últimos años, los robots adquirieron además el poder de la vista, y ya hay quien cree que pronto empezarán a pensar. La clave de este proceso está en una cámara que lleva instalada justo aquí. Dicha cámara permite al robot ver las distintas piezas del cubo. Cuando las encuentra, la información pasa a una segunda cámara que le dice al robot si está bien o está mal. De ese modo, puede separarlas. Es lo último en robótica. ¿Se llevan puestos de trabajo? Sí, y seguirán haciéndolo. Si tu trabajo es estático y repetitivo, o si es sucio, hay dos opciones. O ya has perdido tu trabajo o lo perderás dentro de un tiempo. Pero los robots también pueden protegerlos. Este Robocop real se llama Packbot y patrulla nuestras calles. La policía los utiliza sobre todo para situaciones de riesgo. Desactivar bombas, realizar reconocimientos en casos de secuestro. En cuanto a las fuerzas del orden, es crucial para devolvernos el poder en ciertos casos. Hoy en día hay más de 2000 Packbots en uso en todo el mundo. Muchos de ellos sirven en el campo de batalla en Irak y Afganistán. Estos Packbots llevan una fuente de energía incorporada, el número 7 de nuestro ranking, la batería de ion de litio. Sin ella, olvidaos de ir con la música a cuestas, y más os vale ir comprando una carretilla para el portátil y el móvil. La batería de ion de litio también tiene la culpa de que ahora hagamos tantas cosas a la vez. Boston Power, en Massachusetts, fabrica la última generación de pilas de ion de litio. ¿Por qué gana la pila de ion de litio? La respuesta es simple: más energía por peso. Aquí tengo 3 paquetes. Uno es plomo, os lo enseño. Primera tecnología, inventado en 1850, pero pesa mucho. Es como la batería de un coche. ¿Misma cantidad de energía? El níquel. También pesa bastante, aunque permitía cierta movilidad, no la suficiente.
Y estas son las pilas de litio, ligeras y portátiles. Un gran avance. El sector automóvil depende de la tecnología ligera, potente y de litio para los coches del futuro. Los coches híbridos de hoy en día requieren la combinación de un motor de gas y una batería híbrida de níquel y metal. Los modelos más modernos, como este prototipo híbrido eléctrico de Boston Power, usan baterías de litio. Podemos doblar el kilometraje de un coche de los rápidos. Si antes conseguías hacer 70 u 80 kilómetros por cada 4 litros, ahora podrías llegar a hacer 100. El Tesla Roadster, con 248 caballos, va de 0 a 100 en 3,9 segundos y lleva únicamente baterías de ion de litio. Su velocidad máxima es de 200 km por hora y tiene un alcance de 360 km por carga completa. La batería de ion de litio también revolucionó el número 2 de nuestro ranking: el teléfono móvil. Este pequeño aparato provocó un cambio revolucionario incalculable en nuestras vidas. Como curiosidad, os diré que en 1980 había 11 millones de móviles en todo el mundo. En el año 2008, aproximadamente 4.000 millones. Es un incremento del 35.000%. Ahora estamos disponibles las 24 horas, ya sea a nivel social, para nuestra familia o para el trabajo. Hay un teléfono móvil por cada 2 personas en el planeta. Cada minuto se activan más de 1000. En el año 2000, los usuarios estadounidenses pasaron un total de 195.000 millones de minutos al teléfono. En 2008 superaron el billón. En África, el 75% de las llamadas telefónicas se realizan desde terminales móviles. Las líneas fijas son muy caras y casi inexistentes. La primera vez que vi un guerrero masái en África, él iba hablando por teléfono móvil. Antes de 1983, los móviles eran escasamente manejables. En los inicios de la tecnología móvil teníamos baterías de níquel y cadmio, grandes como los propios teléfonos. Poco a poco se fue reduciendo el tamaño de baterías y móviles gracias a la tecnología de ion de litio. Básicamente, los teléfonos móviles funcionan mediante un sofisticado sistema de radio. Tu teléfono envía un mensaje de radio a una torre de telefonía cercana. Dicha torre codifica tu llamada con una frecuencia para tu voz y otra para la voz de la persona con la que estás hablando. Este sistema de radio es capaz de codificar cientos de llamadas a la vez, sin que interfieran entre sí. La torre conecta también tu llamada a una red de telefonía fija habitual. De este modo, la torre envía tu llamada a una línea fija o a la torre más cercana al móvil al que llamas. Además de disminuir el tamaño de las baterías y de los teléfonos, la sofisticación de los mismos se debe también a los microprocesadores. Llegó un momento en el que necesitábamos llevar con nosotros todos estos aparatos. Una agenda personal, los CDs, el GPS, el teléfono móvil, la cámara digital. Bien, pues ahora podemos tenerlo todo con un teléfono inteligente o smartphone. Los teléfonos móviles, las baterías de ion de litio y los robots representaban los números 2, 7 y 5 de nuestro top 10 de avances tecnológicos. Pero aún nos quedan 6 más para llegar al número 1 de la lista. ¿Cómo vivíamos antes sin todos estos aparatos que funcionan únicamente con unos y ceros? ¿Cómo han cambiado nuestras vidas con los avances tecnológicos de las últimas décadas? ¿Ahora vivimos mejor? ¿Vivimos más estresados? Nos quedan por explorar 6 avances tecnológicos que revolucionaron el mundo antes de llegar al número 1. En el puesto 6 están los productos de la revolución digital. ¿Recordáis aquel televisor que no mostraba más que un puñado de canales?
¿Y que si os perdíais vuestro programa favorito, mala suerte? La tecnología digital lo cambió todo. Si entráis en una tienda de electrónica, os veréis rodeados de pantallas digitales enormes, DVDs, cámaras y videojuegos. Aparatos digitales que han afectado a cómo nos divertimos, cómo jugamos y nos documentamos. Un sistema digital se basa en latidos eléctricos intermitentes, simbolizados con los números binarios 0 y 1 para representar información. Veamos un CD, por ejemplo. Se puede insertar cada vez más información en menos espacio, sin que se vea afectada la calidad de la reproducción. Sobre el CD se queman surcos con la información. Esos surcos se leen con un láser. Y lo que el láser entiende es si hay un surco un 1, si no hay surco un 0. Es decir, si en un CD caben 50 millones de bits de información, habrá 50 millones de ceros y unos. Estos ceros y unos forman un patrón en espiral que se convierte luego en notas de música, por ejemplo. El CD se lanzó al mercado en 1982 y reemplazó enseguida a los discos de vinilo. En 2008, los consumidores de los Estados Unidos compraron un total de 361 millones de CDs de música. Los DVDs salieron a la venta por primera vez en 1993 y en 2008 los estadounidenses ya gastaban en ellos más de 25.000 millones de euros al año entre ventas y alquileres. Un DVD y un CD se diferencian en la capacidad para almacenar datos. El motivo radica en que en un DVD los surcos son 4 veces más pequeños, por lo que la espiral que forman es más larga. Los DVDs han incrementado su capacidad hasta superar en 26 veces la de los CDs, ya que pueden albergar hasta 4 capas de información. Pero aún así no es suficiente para una película. Por eso se desarrolló una segunda tecnología digital, llamada compresión de vídeo MPG-2. La compresión de vídeo MPG-2 reduce el tamaño del archivo reutilizando la información repetida del mismo. En vez de almacenar la información de cada fotograma, la compresión digital deja que cada uno de esos fotogramas coja prestada aquella información del anterior que no ha variado. Es decir, cada fotograma nuevo contiene solo los datos relacionados con las modificaciones que ha sufrido el fotograma anterior. La fotografía digital también usa esos ceros y unos que se traducen a píxeles o puntos de luz, sin esperar a revelar el carrete. Por eso podemos ver las fotos nada más hacerlas. Las cámaras digitales no llevan con nosotros muchos años. Esta es una de las primeras cámaras digitales que llegaron al mercado. Su capacidad no alcanza el tercio de un megapíxel. Sin embargo, ahora tenemos cámaras modernas con una resolución de 12 megapíxeles y una capacidad de almacenamiento 36 veces superior a las antiguas en muchísimo menos espacio físico. Pero quizá donde más se notó esa evolución digital fuese en los videojuegos. La Wii se convirtió en la videoconsola por excelencia en 2006. ¿Qué ha sido eso? Tú fallando un pase. Ya, claro. La clave de la popularidad de la Wii está en que podemos interactuar físicamente con la pantalla de vídeo. Otra vez, no. La empresa llamada Analog Devices fue la encargada de diseñar los diminutos sensores de movimiento que van instalados al mando o control remoto de la Wii. Digamos que es una masa suspendida por varios muelles. Imaginaos una cama elástica. También está suspendida por muelles. Y esos muelles le permiten moverse arriba y abajo, pero también de izquierda a derecha o de adelante a atrás. Todo eso se traduce en una corriente de ceros y unos que envía señales del mando a distancia a la propia consola. Estos sensores envían información a un procesador 100 veces más potente que los ordenadores personales de principios de los 80. Veréis que estos sensores son muy pequeños. Fijaos, comparados con mi dedo son minúsculos. El mando de la Wii recibe la información del sensor, la procesa digitalmente y la envía a su vez a la videoconsola.
y desde la terminal de la consola la información se procesa y se envía a la pantalla. Para iniciar la partida de tenis solo tengo que levantar el mando, mover el brazo y sacar la bola. Cuando esa bola vuelve a mí, yo puedo girar y devolver el golpe. Ahora la hago botar. En este preciso instante se están calculando millones y millones de números entre los que envía por radio este mando y lo que hace realmente la videoconsola. En lo que respecta a la pelota, si gano o pierdo, si la bola va fuera o bota, etc. Obviamente, la televisión se ha vuelto digital también en la última generación. La televisión por cable nos ha regalado cientos de canales nuevos. Gracias a la tecnología digital, ya no solo decidimos qué queremos ver, sino también cuándo queremos verlo. Lo que nos lleva a nuestro puesto número 9. La función Time Shift. En los 80 éramos esclavos del televisor. Teníamos que estar frente a él en el momento preciso en que empezaba nuestro programa favorito. Ahora, con el aparato de vídeo de la televisión digital terrestre, podemos decirle a nuestro televisor qué queremos ver y cuándo. Es decir, vemos la tele cuando queremos y vemos todo lo que queremos. Ya no tenemos que perdernos nada. También podemos ver películas cuando nos apetezca con el sistema VOD o vídeo a la carta. Llega con hacer un clic para recibir lo que buscamos. El vídeo a la carta se inicia en la caja del televisor por cable. Al solicitar una película, la señal viaja por las líneas de fibra óptica de alta velocidad hasta un servidor de vídeo que funcionará de almacén de programas y vídeos digitales. En cuestión de segundos, ese servidor enviará el documento comprimido hacia nuestro televisor, que lo descomprimirá y lo emitirá a continuación. También podemos ver nuestros programas favoritos online. El 90% de la programación de la televisión por cable está disponible en Internet. El factor tiempo también ha cambiado en el modo de escuchar música. Ya no tenemos que esperar a que suene por la radio nuestra canción preferida, gracias a un nuevo fenómeno industrial del mundo electrónico: los reproductores de música digitales. Utilizan un sistema que comprime la canción de un CD hasta 10 veces, sin afectar a la calidad del sonido. De esta forma, podemos descargarnos una canción mucho más rápido y almacenar miles de ellas en un reproductor portátil. Con los números 6 y 9 de nuestra lista, relacionados con la tecnología digital, tenemos acceso prácticamente ilimitado a la música y la televisión. Pero para comprar cualquiera de esos productos necesitamos otro de los objetos de nuestro top 10. De hecho, es casi imposible salir de casa sin él. Hace una generación, todavía nos movíamos con efectivo en los bolsillos. Eso ha cambiado. Intentad alquilar un coche, comprar un billete de avión o alojaros en un hotel. Es muy poco probable que lo logréis sin el invento número 3 de nuestra lista: la tarjeta de crédito. Hay cientos de millones de tarjetas de crédito en circulación y mueven unos 2 billones de euros al año. Las tarjetas de crédito han transformado nuestra vida financiera. En 1989, el saldo de las tarjetas de crédito de los consumidores estadounidenses era de 40.000 millones de euros. En 2008, esa cantidad ascendió a 700.000 millones. Un incremento del 1800%. Firme y presione OK con el lápiz. Ahora la usamos para todo. Pagamos con tarjeta la Coca-Cola o incluso un café. Usamos la tarjeta para casi cualquier cosa. Y eso no ocurría hace una generación. NCR, con base en Duluth, Georgia, suministra cajas registradoras que procesan la cinta magnética del reverso de las tarjetas de crédito. Esta cinta magnética es la que guarda todos los datos necesarios en 3 pistas. Cuenta con partículas de óxido de hierro. Al pasarle un imán, se activan bien hacia el polo norte, bien hacia el sur.
con lo que se crean una serie de ceros y unos que la máquina lee para identificar el número de la tarjeta, la cantidad autorizada, mi nombre, etc. Pero estos pequeños trozos de plástico también tienen un lado oscuro. En 1990, la deuda media de los hogares estadounidenses por tarjeta de crédito era de 2.000 euros. Hoy en día supera los 6.000. Además, a principios del siglo XXI, los casos de usurpación de identidad provocaron pérdidas de 15.000 millones de euros anuales en los Estados Unidos. Hoy en día esas pérdidas se han multiplicado hasta dar 40.000 millones al año. Las tarjetas de crédito son cada vez más inteligentes. Ahora algunas ya tienen un chip que las identifica, aunque empezamos a usar también tarjetas biométricas que requieren la cara, la voz o la huella, además de la tarjeta. Ya fuese con efectivo o tarjeta de crédito, hace años sabíamos el montante total de la compra con esto. Ahora usamos esta otra. Y es que casi todo lo que compramos actualmente lleva adjunta una serie de líneas blancas y negras. Unas líneas que se sitúan en el número 10 de nuestra lista, el código de barras. Los códigos de barras se escanean más de 5.000 millones de veces al día. Sin ellos no existiría el comercio mundial tal y como lo entendemos ahora. Si el código de barras está en nuestra lista, no es solo porque ahora sea más rápido hacer la compra, sino porque ayudan a tener controlados billones de productos. En 1974, la empresa NCR fue la primera en instalar un escáner de códigos de barras en un supermercado de Troy, Ohio. El primer producto en pasar por el escáner fue un paquete de chicles, ya que el gesto cambió el mundo actual. Hoy en día todos los establecimientos dependen de los códigos de barras para mover los productos por la cadena de producción, para realizar los inventarios o para cambiar los precios y que el cliente siga comprando. En la década de 1840, Samuel Morse inventó un sistema de puntos y rayas que representaban letras para la revolución de su época, el telégrafo. Los códigos de barras están inspirados en el código Morse. Podríamos decir que el punto está representado ahora por una línea delgada y el guión o la raya por una línea más ancha. Un primo hermano del código de barras sería el chip de identificación por radiofrecuencia. Este sistema consta de dos partes. Un microprocesador o transpondedor que va acoplado a un producto y almacena información. Y una estación receptora o lector que transmite una señal electrónica. Cuando el lector activa el transpondedor, este envía la información requerida. Los granjeros utilizan este tipo de tecnología para tener controlado el ganado. También las especies en peligro de extinción portan este tipo de chips. Muy bien, ya está. Con este sistema también podremos localizar a Fluffy y a Fido. Pues ya está listo. Se han implantado ya millones de estos chips en otras tantas mascotas. Los microchips contienen un número único que nos permite identificar al animal y saber a quién pertenece. Solo hay que pasarle el escáner y entrar en la base de datos. Otra de las aplicaciones de estos chips de radiofrecuencia está en los peajes. Esto es un transpondedor de radiofrecuencia para pagar los peajes. Solo hay que ponerlo en el salpicadero o pegarlo a la luna delantera. Al acercarnos a la estación de peaje, se activa el lector y envía una pequeña cantidad de energía a mi transpondedor. De ese modo, este despierta y le envía mi número, que es único, claro. Así sabrá el lector quién soy para que el ordenador sepa a qué cuenta bancaria cobrarle el peaje. Tras las tarjetas de crédito que estaban en el número 3 y los códigos de barras del puesto 10, ya solo quedan dos más antes de desvelar el ganador de nuestro top 10. Así que no os vayáis. En la última generación hemos multiplicado el consumo de energía. El petróleo y el carbón siguen siendo nuestras fuentes principales, pero se avecinan cambios.
En el número 4, las energías renovables. ¿Estáis listos para evolucionar? Aunque ahora mismo la energía eólica no representa ni el 3% de la electricidad que se consume en los Estados Unidos, la hemos incluido en la lista porque los expertos creen que para el año 2030 suministrará el 20% de la electricidad. Es la fuente de energía renovable que ha experimentado un mayor crecimiento. Este sector está despegando. El año pasado, Estados Unidos se convirtió en el primer país del mundo en cuanto a producción de energía eólica. En la central eólica de Pine Tree, cerca de Mojave, California, hay 80 turbinas que producen hasta 120 megavatios de electricidad cada día para el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Con eso es suficiente para abastecer a 50.000 hogares en la zona de Los Ángeles. Lo que ha permitido a la energía eólica convertirse en toda una revolución tecnológica ha sido el aumento en el tamaño de las turbinas. Durante los últimos 20 años, la capacidad de una sola turbina ha incrementado desde los 50 kilovatios hasta 1,5 megavatios. 30 veces más. Con eso se suministra energía a más de 500 hogares. Estas hélices de 38 metros se colocan en lo alto de la torre, que mide 60, para que den entre 10 y 18 vueltas por minuto. Como veis, hay un borde de entrada y uno de salida, como en las alas que ayudan a elevarse al avión. Así es como conseguimos la inducción del viento necesaria para que roten las hélices y se transforme en electricidad. La enorme estructura de la parte superior de la torre se conoce como carenado o góndola. Las hélices están unidas a la parte delantera de la góndola y se montan por separado para captar mejor el viento que crea la rotación de la caja de cambios que va conectada al generador. A su vez, en el generador se produce la energía que luego viaja por los cables. Desde aquí, la electricidad se distribuye a la red de suministro. Y a pesar de todo el potencial eólico, hay otra energía renovable que podría llegar a superarla. La solar. El Sol genera una cantidad asombrosa de energía. Si pudiésemos capturar la luz del Sol que llega a la Tierra durante un periodo de 2 o 3 horas y convertirla en carburante, líquido o electricidad, tendríamos energía suficiente para abastecer a toda la humanidad durante un año entero. La energía solar nos ha cambiado la vida al presentarnos la posibilidad de dejar atrás el carbón y el petróleo. En la década de los 70, el coste de producción de un vatio de energía a partir del Sol estaba en 76 euros. En 2008, ese precio había bajado a los 3 o 4 euros por vatio. Hay dos métodos para atraer la energía del Sol. Uno de ellos se llama energía solar térmica o concentrada. Se requieren espejos que reflejen la luz del Sol hacia un receptor. La idea básica es muy similar a la de quemar hojas con ayuda de una lupa. El calor se refleja en el espejo, la lente lo concentra en un punto determinado, se calienta y las cosas empiezan a arder. Ese calor concentrado en un punto hace hervir un cuerpo de agua y se genera vapor, que hace girar una turbina creando electricidad. La energía solar concentrada es más válida para un uso comercial. Estoy seguro de que contribuirá enormemente al sector energético solar. El otro método de capturar energía solar es lo que denominamos energía fotovoltaica. Es la que se usa en los tejados de... Tienen un arranque estupendo, una gran aceleración y un comportamiento notable al volante. Este es el vehículo hidrógeno 3 de General Motors. No es un vehículo convencional, posee una pila de combustible a base de hidrógeno. El hidrógeno se almacena atrás, donde estaría el depósito de gasolina, y bajo la capota hay una pila de combustible. Este sistema de pila de combustible combina hidrógeno y oxígeno para crear la electricidad que impulsa el vehículo. El producto residual es agua que sale por el tubo de escape y calor que se disipa por el radiador. Una pila de combustible producirá electricidad mientras cuente con hidrógeno y oxígeno. Estas pilas son a este respecto distintas de las baterías. Estas son cerradas y acaban agotándose si no se recargan. Un tipo normal de pila de combustible utiliza una membrana de paso de protones colocada entre dos electrodos.
Se inyecta hidrógeno gaseoso por un lado y oxígeno por el otro. Los átomos de hidrógeno se ven atraídos a los de oxígeno, pero la membrana solo permite el paso de los protones, que llevan carga positiva. Los electrones deben recorrer un camino más largo. Este flujo de electrones genera una corriente eléctrica. El futuro es muy importante a un par de niveles. Si no sabemos anticipar lo que va a ocurrir, perderemos tiempo reaccionando ante los hechos. Un buen lugar para empezar el viaje hacia el futuro es la carretera. ¿Cómo serán los vehículos de mañana? ¿Qué tal que utilicen como combustible el elemento más abundante del universo? Sus únicas emisiones son vapor de agua y un poco de calor. Su eficiencia dobla a la de los actuales motores de combustión y se puede repostar en casa. No es una fantasía. Ya hay vehículos de prueba en la carretera. Preparémonos para la revolución del hidrógeno. El vehículo de pila de combustible de hidrógeno hará con los coches y camiones de hoy lo que estos hicieron con el carro y el caballo hace 100 o 150 años. Fue un método completamente revolucionario de transporte automotriz. Ahora mismo casi todos los grandes fabricantes de automóviles trabajan en la tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Esta podría empezar a retirar a los vehículos de gasolina dentro de 15 o 30 años. Un vehículo de pila de combustible es eléctrico. Sin embargo, en lugar de utilizar batería, genera electricidad a bordo mediante una pila de combustible. Son vehículos de muy alto rendimiento. Producirse mediante electrólisis, pasando corriente eléctrica a través del agua para romper sus moléculas en hidrógeno y oxígeno. Puede ser lo que nos libere de la dependencia del petróleo. Sin embargo, en la actualidad la producción de hidrógeno no es tan verde como se quisiera. Ahora mismo, la mayoría del hidrógeno producido comercialmente procede del gas natural. Si se utilizan combustibles fósiles en la producción del hidrógeno y el proceso genera contaminantes del aire, quizá no ganemos con el cambio. Por eso, el objetivo de numerosos investigadores preocupados por el medio ambiente es el de producir hidrógeno solo a partir de fuentes renovables. Las fuentes renovables incluyen las energías eólica y solar y la producción geotérmica de electricidad. Y por supuesto, esta electricidad puede usarse para producir hidrógeno a partir del agua. Otro problema consiste en construir una infraestructura de hidrógeno desde cero. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, cree tener la respuesta. I will sign an executive order creating a public and private partnership that will create hydrogen highways all over the state of California by the year 2010. El plan del gobernador Schwarzenegger de hacer realidad hoy. Future Tech on Modern Marvels. La tecnología del futuro. Bienvenidos al año 2060. Como veremos, el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años. Algunas cosas son más grandes. El rascacielos más alto del mundo, 800 metros de altura. Sin embargo, casi todo es más pequeño. La medicina nanotecnológica cura todas las formas de cáncer. Algunas cosas son más rápidas. El vuelo hipersónico de Nueva York a Tokio dura 2 horas. Mientras que otras duran más. Esperanza media de vida humana, 125 años. Naturalmente solo son predicciones. ¿Llegarán a hacerse realidad? ¿Qué tecnologías de hoy revolucionarán el transporte personal de mañana? Biónica, defensa, entretenimiento doméstico y exploración espacial. ¿Y por qué molestarse siquiera en predecir lo que vendrá? Predecir el... Aunque el concepto básico de la pila de combustible se remonta a 1890, hubo que esperar a 1960 a que despegara su tecnología.
1. La NASA, buscando una alternativa a las pesadas baterías, utilizó pilas de combustible en las misiones Géminis, en las misiones a la Luna y finalmente en el transbordador espacial. Un beneficio indirecto es que el subproducto de la pila de combustible es agua potable. Sin embargo, tenemos aquí un coche capaz de alcanzar los 150 km por hora y rendir como un monovolumen convencional. Es impresionante, aunque los ingenieros aún deben limar algunas asperezas técnicas antes de que podamos quemar los neumáticos de un vehículo de pila de combustible. Los problemas actuales son los del almacenamiento a bordo del hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno se puede llevar a bordo para obtener la autonomía necesaria? Debemos reducir el coste de los componentes para que el vehículo sea más asequible. Una infraestructura de repostaje robusta y a nivel nacional resulta también crítica. El hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, entre ellas carbón y gas natural. El hidrógeno incluso puede